Hola, buenas muchachos. El día de hoy veremos el control PID en un S7200, las diferentes características del control, cuál es su aplicación, ya y cuáles son los pasos principales y elementos de configuración básicos en un S7200. Como bien ustedes saben, ya han visto matemáticamente, el controlador PID ya es la conjugación de una acción proporcional, integral y derivativa. ¿Ya? La acción proporcional nos indica que el elemento conocido como actuador va a surgir o va a variar dependiendo del grado del error de manera proporcional. Por eso el error se reconoce como una ganancia, que es la respuesta o la acción del control en función de una variación en la entrada o la variable de proceso. El tiempo integral nos permite resolver el error en estado estacionario, ya nos permite acercarnos más al valor deseado, sobre todo cuando la variable es inestable en el tiempo, y la acción derivativa nos permite disminuir los pics de cambio en función de la ganancia o la respuesta que tiene el controlador ante una variación. Matemáticamente se representa con la función que se encuentra en pantalla. Para ello, ustedes vieron diferentes métodos de sintonización, lugar geométrico de raíces, por ejemplo, y también método de CA-Nichols, ¿ya? Donde se puede trabajar de dos maneras. Cuando no poseo una función dentro del sistema, puedo trabajar con las variaciones de pico a pico, ¿ya? Que nos indica que entre los picos de las variaciones de la entrada analógica en función de la respuesta del controlador, ya puedo tomar este tiempo y aplicar una tabla en función de una matemática, ¿ya? Una ecuación matemática. Estos parámetros me indican que voy a trabajar con un sistema donde no poseo una función de transferencia asociada o específica. En cambio, el otro método de aplicación de CA-Nichols es cuando ya poseo una función de transferencia, y para ello ajusto el método de sintonización según ciertos parámetros, que es el tiempo inicial, en cuanto se demora en reaccionar el elemento o el actuador o la salida del control, y cuando llego al pico más alto en cuanto a la sintonización. Son dos tiempos. Estos dos tiempos los evalúo para obtener TO y B0, ¿ya? Que es en función del tiempo inicial a cuánto se demora en responder, y el tiempo final cuando ya se alcanza la respuesta. Pero no, es importante que no es cuando se alcanza la respuesta directamente del controlador, sino se asocia una tangente, ya en función de la curva de elevación de la respuesta del control, para ayudar a sintonizar en función de ciertos valores estándar para este sistema. Esa tabla me permite entregarles valores ya a una función de transferencia ya establecida, en el cual yo matemáticamente tengo ciertos valores que están asociados a los tiempos iniciales y los tiempos de estabilización del sistema, que es T1 y T2, para hacer el cálculo matemático. Estos son los dos métodos que se asocian a CA-Nichols, que van a depender si tengo un algoritmo, una función de transferencia ya establecida dentro del sistema. Es un método simple y efectivo dependiendo si la variación del sistema en función de la entrada o la variable de proceso no supera una perturbación del 25%, porque ya este método se vuelve un poco más inestable y demasiado generalizado por una perturbación de esa índole. ¿Qué es lo que realiza un control? Dependiendo del tipo de acción del control PID, que pueden ser diferentes tipos de conformaciones de este control. La acción proporcional me indica cuál es la agresividad con que voy a afrontar un cambio en la variable de proceso, y va a responder la salida hacia el sistema, o mi controlador va a atacar ese error en función de la ganancia, que es el incremento que tengo en cambio en función de un error en la variable de proceso en comparación con el valor deseado, que es nuestro set point.
la acción derivativa, esos picos de cambio en función de la velocidad de reacción que tiene la ganancia, los disminuyo y los amortizo, ya dependiendo del grado de exactitud de la acción derivativa. Y la acción integral me permite corregir el error en el estado estacionario, es decir, minimizar el error y acercarme lo más cerca posible al valor deseado, en este caso a nuestro set point o punto de consigna. En las variaciones del control PID asociado a un S7200 tenemos el PID escalón, que es el PID step, y el PID compact, ¿ya? Tienen dos diferenciaciones principales o una característica principal dentro de lo que es su asociación y cuándo se utiliza. Esto lo encontramos ya no en la programación de variables básicas, sino en el bloque derecho de TIA Portal, donde se encuentra la tecnología. Ustedes ya han trabajado este tipo de control en control de proceso, ramo perteneciente al segundo año, pero lo vamos a ver de manera más exacta que es lo que corresponde cada parámetro dentro de la configuración de un PID compact. Como bien les decía anteriormente, existe el PID compact y el PID step, que es el PID escalón. ¿Ya? Las principales características es que el PID compact permite integrar en el programa usuario un lazo de control completo PID, posee una autosintonización y optimización que puede ser fina o manual o estándar, la función automático o manual cuando quiero entregar una salida directa hacia el controlador, independiente cuál sea la parametrización de los parámetros PID, también se emplea para variables continuas de entrada y salida. En cambio, el PID escalón o el PID step, optimización para válvulas con retroalimentación para un lazo cerrado, su uso se encuentra dirigido para dispositivos accionados por motor con realimentación. Su función es discreta de apertura y cerrado, es decir, controlar un elemento a través de cambios de estado, es decir, una salida digital, que esa es la principal diferencia, por eso se denomina PID escalón, y se emplea para variables continuas de entrada y salida. Es importante que en función de la matemática que realiza un control PID, viene limitado la cantidad de PID que puedo configurar dependiendo del dispositivo y la memoria de trabajo que posea, en este caso el PLC seleccionado. Y es importante que la función matemática que utiliza dentro de la programación y todo lo que es la referencia a integración y derivaciones son elementos que utilizan bastante ciclos CAN del dispositivo. Pero otro elemento a considerar es que para tener una buena exactitud dentro del control, debo utilizarlo en la programación en un bloque que se ejecute en el mismo tiempo o los mismos intervalos, independientemente que se esté utilizando dentro del programa o se alargue el ciclo scan. Por eso recuerdo, y es importante mantener claro, que todas las instrucciones y cálculos del PID compact requerirán algo más de tiempo y algunas veces tienden a ser mayor al ciclo scan, y eso es importante. Muchas veces el programa es pequeño, por lo tanto el ciclo scan es pequeño dentro de lo que es el tiempo en que se demora la ejecución. Para ello debemos corregir ese intervalo, pues puede ser tiempos largos o tiempos cortos del ciclo scan, pero pueden ser variables, ¿ya? Puede que en un ciclo scan se ejecute cierto tiempo y después en el siguiente ciclo scan sea un tiempo mayor o menor, lo que provoca una inestabilidad en la lectura y la respuesta del controlador, porque los tiempos de monitoreo van a ser distintos. Por eso se debe ubicar el controlador PID en un bloque de interrupción cíclica, en un OV cíclico, con el cual yo puedo configurar el tiempo en que se ejecuta la acción que yo tenga programada dentro del OV, realizando que la optimización de mi proceso, de mi control, sean tiempos e intervalos continuos, independiente donde se encuentre el ciclo scan. Controlador PID, los primeros pasos. Si bien les decía, es importante trabajar
debido al procesamiento que tiene un PID y la exactitud que necesito trabajarlos en OV de interrupción cíclica para no depender de ciclo scan. Normalmente su utilización se acerca y se trabaja en un rango óptimo de 100 milisegundos para que cada 100 milisegundos, independientemente haya o no haya terminado el ciclo scan, se ejecute la acción, lo que va a permitir que los tiempos de intervalo y de monitoreo de la entrada de la variable de proceso y la salida del actuador sean constantes. En la parte de tecnología encontramos el PID Compact con la versión 1.2. Al agregar el bloque a la interrupción cíclica nos muestra su área de memoria donde se encuentran todas las variables que puedo configurar dentro del controlador PID. Dentro de las más importantes y las que se pueden visualizar fuera del bloque, recuerden que es una función que ya se encuentra programada, por lo tanto tengo que visualizar y aprender a usar los parámetros de configuración del sistema, que en la entrada de habilitación del bloque PID Compact se puede conectar directamente a la línea activa del paso, o sea, la línea activa en caso de no establecer alguna acción contraria que inhabilite el bloque. Independientemente se encuentre en un OV de interrupción cíclica, yo puedo condicionar la acción acerca de alguna variable. Ejemplo, si no tengo encendido, lo tengo en un control de temperatura, si no está encendido el sistema de temperatura o de calefacción, no tengo para qué habilitar este elemento que va a utilizar procesamiento de lo que es de mi controlador, ya independiente sea la gama del PLC a utilizar. Setpoint es el punto de consigna del lazo a controlar, el cual es un dato real o dependerá del tipo de dato aceptado o configuración en real. Dependiendo de la configuración interna que yo realice en el PID Compact, puedo establecer si voy a trabajar con rangos de porcentaje o con algún rango de una variable específica, es decir, de una variable física puntual, ya sea en algún formato de nivel, de presión o caudal. Input, la entrada que utiliza una variable del programa de usuario como valor real. ¿Ya? Input per, entrada del PID utilizado una entrada analógica como origen de valor interno. Puedo trabajar de dos maneras. Con la input normal me permite trabajar en valores reales, es decir, yo haber establecido y haber configurado la reacción o la normalización de una entrada analógica, o utilizar una entrada desde otro sistema de control o desde otro control, incluso PLC, que ya venga en un formato diferente porque es el resultante de un algoritmo matemático. En cambio la input per me permite trabajar directamente con entero, es decir, puedo insertar sin realizar ningún escalamiento anterior la IW66 como ejemplo para trabajar con la entrada analógica. Después tengo manual enable. La entrada que habilita el modo de operación manual debe ser ingresada en modo booleano, ¿ya? Entonces aquí tengo la habilitación del modo manual y debe ser en valor booleano o discreto. Manual value, entrada en la cual opera la salida del controlador forzada en modo manual, de ser en formato real. Ya lo puedo trabajar en formato aquí el valor que voy a forzar, ya acá tengo la habilitación del sistema a configurar, en este caso el PID. Scaled input, salida en el cual se puede leer el valor escalado a controlar en formato real. Output, valor de salida regulada en formato real. Output per, valor de salida para ser sacado directamente a una salida analógica. Ya el output, aquí tengo un formato real que puede ser dependiendo de la configuración en porcentaje, o si quiero directamente sin pasar por ningún escalamiento de salida, trabajar con la salida análoga de algún dispositivo, como ejemplo la QW80, que viene por defecto cuando en una CPU 1200 se agrega una single board de salida analógica.
La output PWM, valor de salida modulado por ancho de pulso, es una salida digital la cual se controla la conexión y desconexión de la variable para ser llevado a un objeto modulado de salida. Ya aquí trabajo con el ancho de pulso. En vez de entregar una salida analógica, puedo variar el pulso de accionamiento hacia algún dispositivo para modular su acción, si quiero que se vaya a un 100% o a un 0%, dependiendo del tipo de actuador. Setpoint límite alto, salida booleana que se activa cuando las salidas reguladas se encuentran sobre los límites superiores. Setpoint límite bajo, salida booleana que se activa cuando la salida regulada se encuentra sobre los límites inferiores. ¿Ya? Tengo una alarma alta y una alarma baja. Input warning alto, salida booleana, la cual se activa cuando la entrada se encuentra sobre el límite escalado. En este caso, si estoy trabajando con una entrada analógica que va de 0 a 27648, independiente de cuál sea el estándar de la señal eléctrica, ya sea miliampere o voltaje, si yo lo configuro para ciertos parámetros, si el límite es rebasado, se va a activar esta salida booleana que me va a indicar que estoy sobre el límite alto. Input warning L, en este caso hay un error ahí, L, salida booleana la cual se activa cuando la entrada se encuentra bajo el límite escalado. Ejemplo, si estamos trabajando con una configuración de 420 mA y estoy entregando los 4 mA en algún dispositivo, significa que son 5530 cuentas. Yo si lo configuro con 5530 cuentas, en caso que la variable, o sea, se provoque una rotura de hilo o se descalibre el cero del dispositivo, me va a indicar que está bajo el nivel mínimo de la entrada análoga escalada. State indica el modo de regulación del PID, donde puedo indicar que se encuentra inactivo, es decir, no se va operado. 1. Optimización inicial. 2. Cuando se encuentra una optimización final. 3. Modo automático. Y 4. Modo manual. Dependiendo del número que posea esta variable, se va a visualizar el estado de operación del PID. Los primeros pasos, que es importante en el status, ya me puede arrojar un error o un código en este caso. ¿Ya? Existe un manual dentro de lo que es TIA Portal cuando ingreso un PID. Si yo quiero presionar F1, puedo ver los distintos parámetros que trae el manual directamente de TIA Portal y me entrega la configuración de la salida del error, de errores estándar. Por ejemplo, cuando tiene 000 no hay ningún error. Cuando tiene 0001, el parámetro input se encuentra fuera de los límites valor real. En este caso, yo esta información la puedo enviar hacia otro dispositivo y saber el estado del PID. O si no la quiero enviar a otro dispositivo, puedo trabajar con un sistema SCADA en donde recepcione esta información y me muestre un texto en vez de un código hexadecimal. ¿Ya? Entonces tengo diferentes errores que puedo tomar a consideración según el manual de lo que posee el PID Compact del S7-1200. El tipo de regulación, cuando yo verifico las propiedades de un PID, el tipo de regulación podemos elegir la magnitud física de la variable mediante o igualmente seleccionar la unidad. ¿En qué unidad la vamos a trabajar? Si es en porcentaje, que es de manera general, ya si lo quiero trabajar en flujo, en temperatura, en nivel, ya puedo entregar esa regulación al sistema. Invertir sentido de regulación, también puedo invertir, en este caso la acción, sin tener que modificar el dispositivo o cambiar el escalamiento en función de otra propiedad del TIA Portal a través de un NOR y un Scale y invertir los rangos, por ejemplo. También poseo activar último modo, que es activar el último modo de operación tras arranque de la CPU, es decir, que guarde la información en qué estado se encontraba el PID, si estaba sintonizando, si se encontraba operando, se encontraba inactivo.
mantiene el último estatus del controlador después de un reinicio de la CPU donde se encuentra implementado el control PID. Input, selección del modo a controlar. Entonces la input puedo entregar qué voy a controlar, si es el setpoint basado, o sea, si es la input basada en la entrada analógica, la input per, o la input en formato real que me permite trabajar en función de un formato en porcentaje, o que una estrategia me entregue un valor deseado para la entrada analógica en el cual estoy configurando el PID. Output, selección del modo de salida que se quiere obtener. Entonces yo también puedo estar trabajando con una entrada analógica de 0.27000, una IW, y acá en vez de enviárselo a una salida analógica, se lo puedo estar enviando a otro sistema o transmitir esta información, y si la quiero transmitir en formato real, también lo puedo configurar, es decir, selecciono por dónde voy a salir con la resultante de mi controlador PID. Los límites del valor real corresponden a los límites que me entregará el sensor, cuál es el valor máximo o mínimo que podría trabajar el sensor. Esto se entrega en porcentaje, ya que las variables o de qué rango va a trabajar el dispositivo se entregan en los parámetros anteriores. Y acá tenemos la escala del valor real en la referencia de los límites en los cuales nuestra señal será controlada. Debe ser de acuerdo con las variables del proceso a controlar. Le entrego los rangos de trabajo que quiero que ejecute el escalamiento. Si tengo asociada una IW64, por ejemplo, le entrego los valores de 0 a 27.648, supongamos que estoy trabajando de 0 a 10 volts, y le digo que el escalamiento lo realice de 0 a 100%. Es como aplicar un normal scale directamente antes de implementar el control, ¿ya? Entonces aquí me entrega la funcionalidad para trabajar con cualquiera de las dos formas. Ejemplo, el sensor de temperatura mide de menos 10 grados Celsius, que son 0 volt, y 200 grados Celsius, que es equivalente a los 10 volts. Pero el proceso se moverá entre los 5 grados y los 150. También le puedo entregar los límites de variación para la entrada análoga configurada como escalamiento. Monitorización del valor real es la referencia de los límites en los cuales nuestra señal del sensor absoluto nos indicará los límites superiores e inferiores, los cuales cuando se encuentren entre los valores de porcentaje asignado me enviará una alarma de input alta o baja, es decir, cuánto es el porcentaje sobre los valores de escalamiento en cuales se va a activar la alarma de entrada alta y baja. También tengo las limitaciones de los PWM, son los límites mínimos de conexión y desconexión entre la modulación del ancho de pulso. Ya esto es para trabajar solamente con modulaciones de ancho de pulso para enviar una frecuencia o cambiar la amplitud que entrega el pulso dentro de una frecuencia, ya de activación y desactivación. Existen dispositivos que trabajan mediante PWM. Límites del valor de salida. Los límites del valor de salida son límites máximos y mínimos correspondiente a la salida, en el cual limitamos el que no exceda por rebase ni por un valor muy pequeño, depende siempre del proceso. ¿Cuáles van a ser los rangos en este caso? En este ejemplo se están trabajando de 0 a 100, pero puedo trabajar en un valor menor y indicar una alarma dentro del sistema que si se acerca a uno de los límites del actuador o de la salida del controlador, se ejecute una activación y esa alarma poder visualizarla desde un sistema SCADA. Parámetros del PID. Ya, estos valores pueden manipularse manualmente, por ejemplo, según los valores que nos entrega la sintonización de Z-N, o dejar una optimización según los parámetros. Es importante que cuando aplico una optimización dentro del controlador PID asociado a Compact en el S7200, puedo aplicar una sintonización y dependiendo cómo se comporte
la variable de proceso en el sistema, este irá variando y ajustando valores hasta estabilizar la salida analógica o el error se vea disminuido hasta ya la mínima expresión, asignando un error en estado estacionario. Pero puedo entregar en modo manual ciertos parámetros dependiendo de una configuración base. Por ejemplo, si aplico una sintonización a través de un método, ya sea lugar geométrico en raíces, si hay Nichols, puedo entregar esos parámetros al sistema para que funcionen en cuanto yo active el modo manual. Y si no tengo el modo manual, trabajo con una autosintonización que puede ser fina o estándar. Ahí tenemos los diferentes parámetros que se asocian a la función del controlador PID, donde tenemos el valor de salida, la ganancia proporcional, operador del laplaciado, ponderación de la acción P, consigna, valor real, tiempo de integración, coeficiente para el retardo de la acción derivativa, ¿ya? Para disminuir los picos de la sintonización del sistema, tiempo derivativo, ponderación de la acción derivativa. Los parámetros del PID, estos valores pueden manipularse manualmente o dejar una optimización según los parámetros establecidos en los cálculos previos. Como les decía, a través del modo manual puedo ingresar directamente según un método de sintonización los parámetros al sistema, o puedo aplicar una optimización a través del mismo PID Compact, donde me entregue valores al ajustar directamente la variable de proceso. En el simulador del sistema existen 4 puntos relevantes dentro del mapa o del software de TIA Portal para la simulación, donde tenemos el 1, que yo inicio la sintonización, y según el tiempo de muestreo que yo esté estableciendo para la señal, el modo de ajuste, si es que voy a trabajar con un modo de ajuste fino o robusto estándar, ¿ya? En el 3 tengo la visualización de la tendencia, cómo se está comportando tanto la entrada como la salida del controlador a través de un visor de tendencia. Y acá en la 4 tengo los parámetros, cómo se está iniciando o cómo se está comportando y qué estoy estableciendo, si estoy trabajando con una input pair o una input real, si estoy trabajando con una salida en porcentaje o una salida directamente hacia una salida analógica. Puedo verificar todos esos parámetros y en qué estado se encuentra el proceso de sintonización a través de un slider de visualización de progreso, ¿ya? Esas serían las configuraciones básicas del controlador PID, donde puedo asociarme a la memoria interna que se crea en el bloque cuando lo agrego al OB. Cabe recalcar que las acciones del control PID ya van a depender netamente de la conjugación de ciertos sistemas. Independientemente yo utilice parámetros base a través de un método de sintonización, siempre hay estrategias para la asociación de variables. Si estoy manipulando flujo como variable de proceso y estoy para la salida tengo una acción de nivel, ¿ya? Entonces puedo ir variando, o existen estrategias para la asignación de estos parámetros, ¿ya? Eso es referente a la configuración del algoritmo PID, ¿ya? La próxima semana ejecutaremos la simulación de este sistema. La idea es que visualicen todas las partes para iniciar la simulación, cuáles son los parámetros, reconocer la central, la asignación. La idea es que puedan acceder al bloque de memoria y visualicen todas las variables que se crean en el bloque dev. Ante cualquier consulta, muchachos, dejo abierto el Teams para que ejecuten la consulta pertinente al control del algoritmo PID asociado al S7200, ya que es el PID Compact. Que tengan muy buenas tardes.